Pues ahorita vamos a hablar un poco acerca de este tema que se nos complicó. En general, este tema son circuitos. Mando el video porque la verdad no sé si mañana en general vayamos a tener tiempo. Entonces, si no sucede, pues bueno, ya están aquí los videos. Los puedes reproducir, adelantar. Si tienes alguna duda, mándamela. Te voy a mandar una primera parte en la que voy a hablar de la teoría. Y luego, porque sí es una teoría que no hemos visto, y luego te voy a mandar los problemas que me mandaste ya resueltos. Los voy a ir explicando parte por parte, ¿va? Entonces, pues vamos a empezar con los circuitos. La idea de los circuitos, pues, como ya hemos visto, es un lugar donde tienes una diferencia de potencial, o sea, una pilita, y vamos a tener diferentes elementos. Podemos tener diferentes elementos como resistencias, esto ya lo hemos visto, que se expresa con R y esto se mide en ohms. Ohms. Luego teníamos otra clase de circuitos, igual tiene su pilita con diferencia potencial y podríamos aquí tener un capacitor, ¿no? Este capacitor se escribe con C y esto se mide en faradios. Y hay un nuevo que no habíamos visto, que es, tenemos el circuitito, tu diferencia de potencial, y acá lo que tenemos es una bobina. La bobina literal es cable enrollado, y esta bobina se llama inductor. Y el inductor se mide con henrios. ¿Ok? Cada uno de estos tiene diferentes expresiones eh, y diferentes propiedades. Por ejemplo, la resistencia, explícitamente lo único que hace es evitar que los electrones se muevan, dificulta el flujo de electrones, los hace como más lentos y parte de esa energía se disipa en forma de calor y cambia la corriente o el voltaje dependiendo de lo que nosotros queramos. El capacitor, como habíamos visto, funciona como un almacén, como una pilita, se llena aquí de cargas y luego estas cargas se almacenan mientras se descargan por acá. Y si nosotros acá apagáramos este circuito, las cargas almacenadas por aquí seguirían manteniendo a nuestro circuito un rato encendido. ¿Ok? Y luego existe el inductor. El inductor lo que hace es que nosotros tenemos una cierta corriente aquí y cuando entra aquí, la corriente pasa los electrones pasan por el inductor o la bobina, nuestro voltaje aumenta, nuestro voltaje cambia. Y eso es lo importante, de qué tal forma cambia nuestro voltaje. Pero bueno, existen diferentes formas de analizar esto para bueno, en el sentido en el que vamos y respecto a muchas de las palabras que vienen ahí en los problemas de, de tu, de tu texto es cómo se suman estas cosas y las vemos en un mismo circuito, ¿no? Por ejemplo, veíamos un circuito donde tenemos una resistencia, luego entre la resistencia, un capacitor y luego teníamos un inductor. ¿Cómo funcionan estas cosas, no? Eh, la idea en la que funcionan estas cosas es a través de algo que se va a llamar reactancia. Vamos a ver palabras como reactancia y vamos a ver palabras como impedancia. Que en general estos son análogos de la resistencia. La reactancia, por un lado, es la capacidad que tienen tanto el capacitor como el inductor de generar resistencia.
Por ejemplo, al pasar los electrones aquí, pues estamos considerando que se van a acumular acá y luego se acumulan acá, pero esto en general genera alguna clase de resistencia, porque como que los electrones no se mueven de manera eh, continua, hay parte de la energía que se disipa en forma de calor. Esto de aquí tiene una clase de resistencia. Esa clase de resistencia se le llama reactancia. ¿Ok? En ese sentido, también el inductor tiene esta clase de comportamientos. Tenemos a los electrones moviéndose y cuando pasen por acá va a generar un campo, pues va a generar calorcito. Este calor va a ser producido por alguna clase de resistencia que tenga el inductor. Igualmente a eso se le va a llamar reactancia. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la reactancia es la resistencia del inductor y del capacitor. Ok, entonces, ahora, ¿qué es la impedancia? En este sentido, la impedancia es la suma o la resistencia total tanto de alguna resistencia como del capacitor o de la resistencia y un inductor o de la resistencia del capacitor o viceversa, capacitor y este o la resistencia total que va a ser la suma de estos tres. Entonces, la suma de diferentes tipos de resistencia se le llama impedancia. ¿Ok? Entonces, como tanto la resistencia como la reactancia tanto la impedancia como la reactancia son formas especiales de una resistencia, eh, estas cantidades se miden en ohms. Ohms, ¿ok? O sea, con la omega, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula la reactancia, tanto como la impedancia en general de los circuitos. Por ejemplo, sabemos la ley de Ohm, ¿no? Recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué nos dice? La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual a la resistencia por el voltaje. O ah, perdón, está al revés. Error mío. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. O formas mnemotecnias para recordar es Victoria, reina de Inglaterra. ¿Ok? Victoria igual a reina de Inglaterra. Entonces, bueno, esta es la ley de Ohm, ¿no? Que funciona con resistencias. Esto en el caso de si tuviéramos un circuito con resistencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un condensador? Si nosotros tenemos un condensador, vamos a tener exactamente lo mismo. El voltaje que pasa por el condensador va a ser igual a la impedancia del condensador por la intensidad de la corriente. Y la impedancia del condensador se escribe como 1 entre eh, la frecuencia de nuestra corriente por C, por la capacitancia. ¿Ok? Y
A ver, que quede claro, este es frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Esta es la capacitancia. Vale. Ahora, ¿cómo se escribe? Bueno, esto fue para resistencia, esto es para condensadores y ahora vamos con inductores. Ok, entonces los inductores van a ser exactamente iguales que van a cumplir la ley de Ohm. La ley de Ohm va a ser igual a V igual a la, la reactancia del inductor por la intensidad de corriente. Ah, entonces, ¿cómo se ve la reactancia del inductor? Pues la reactancia del inductor es igual a W por L, donde W, pues, otra vez, eso que no se nos olvide, es la frecuencia angular, y L es la inductancia. ¿Va? Ok. Entonces, estas cosas tienen formas especiales en las que se suman. No se suman de manera natural, porque estas cantidades de aquí son números imaginarios. Estos de acá son números imaginarios en general. Y esta es una cantidad real. Para fines prácticos, sí tiene una explicación física, pero para cómo vamos, creo que basta con que te quede claro esto. Estos son números imaginarios y estos son reales, ¿ok? Y tienen un sentido en el que se van a sumar. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que quiero calcular? A ver, vamos a poner una nueva hoja. La pregunta es, ¿qué pasa si quiero calcular eh, la impedancia? Recordemos que la impedancia es la suma de una reactancia con alguna resistencia. O en pocas palabras, la impedancia es la resistencia de un circuito que tiene resistencias, capacitores e inductores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema de sumar la impedancia, ¿no? Supongamos que tenemos un circuito que tiene una resistencia, luego tiene un inductor y luego tiene un inductor y luego tiene un condensador, ¿no? Cerramos nuestro circuito, acá tenemos nuestro voltaje y bueno, esta es una resistencia, inductor, condensador, RLC. Y la pregunta es aquí, bueno, ¿cuál es la impedancia de mi circuito? ¿Cuál es la resistencia que genera completamente este circuito? Yo tengo aquí un voltaje V0, que este voltaje tiene corriente alterna y con una corriente pues I, ¿no? I0. Entonces, ¿cómo es la suma total del circuito? Pues en este caso también se va a cumplir la ley de Ohm.
La ley de Ohm, pues habíamos dicho, Victoria igual a la reina de Inglaterra. Pero en este caso, aquí no vamos a tener la resistencia, aquí lo que vamos a tener es la impedancia, o sea, Z. La impedancia se escribe con la palabra Z, con la letra Z, Z igual a impedancia, y se mide también en ohms. ¿Por qué? Porque es la resistencia total del circuito. Y la forma en la que se calcula Z es bastante curiosa. Es aquí donde vienen estos diagramas que habíamos visto en los problemas. Y vamos a tener un eje donde vamos a poner todas las cantidades imaginarias. Y vamos a tener un eje donde vamos a poner todas las cantidades reales. Y M de imaginario, RE de real. Y no sé si recuerdas que te había dicho que la resistencia es real y tanto L como C son imaginarios. ¿Ok? L siempre va a ser un imaginario positivo y C siempre va a ser un imaginario negativo. ¿Ok? Entonces, si nosotros dibujamos estas cantidades aquí, vamos a dibujar la, la, la reactancia y las resistencias. Por ejemplo, si nosotros dibujamos la resistencia R, la vamos a dibujar aquí con rojo. Este va a ser R. Vamos a dibujar de azul la impedancia, bueno, la reactancia del inductor, y vamos a dibujar de verde la reactancia del condensador. ¿Ok? Te digo, ¿por qué los dibujamos sobre eso? ¿Por qué dibujamos la reactancia del inductor y la reactancia del condensador en el eje imaginario? Pues porque son cantidades imaginarias y vamos a calcular y vamos a poner a R de resistencia en el eje real porque es una cantidad real. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí es, bueno, si ya los dibujé y todo esto, pues bueno, ¿quién es la impedancia, no? O sea, ¿cómo calculo la impedancia? Ah, bueno, pues la impedancia es la norma es la norma del vector resultante de la suma de estos vectores, de la suma vectorial de R, XL y XC. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la suma vectorial de Z? Bueno, pues Z, si lo vemos como un número imaginario, va a ser R en la dirección de los reales más I veces XL menos XC. Este I de acá, este es el I de los imaginarios. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la norma de este vector Z? Pues la norma del vector Z, que le vamos a llamar Z sin la flechita, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más XL menos XC al cuadrado. Que si sustituimos nuestros valores que tenemos, que habíamos puesto por acá, o sea, si sustituimos XC por WC y WL, lo que vamos a tener es que Z, o sea, la reactancia total de nuestro circuito, la impedancia, perdón, total de nuestro circuito, pues está dado por R cuadrada más la suma de este
WL menos 1 entre WC al cuadrado. Y ya, al final, si lo que nos piden es el voltaje total de nuestro circuito, pues vamos a tener que Z por I, en caso de que nos den la corriente. Si lo que nos están pidiendo es la corriente, pues vamos a tener que es el voltaje entre Z. ¿Qué es importante? ¿Qué cosas tenemos que conocer de nuestro circuito para que esto funcione? Pues tenemos que conocer R, la resistencia, la frecuencia a la que viene nuestra señal, nuestro voltaje o nuestra corriente. Debemos conocer L, la impedancia de la inductancia de nuestro inductor y la capacitancia de nuestro condensador.